días, doctor. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal? ¿Bien o no? Bueno, no sé si me escuchan o qué. Sí, pareciera, porque yo aquí veo la señal que estoy hablando. Bueno, muchachos, entonces qué pena con ustedes, en fin, con algunas circunstancias que se van presentando, pero la intención es exactamente la misma de trabajar. Bueno, entonces vamos a mirar algunos aspectos. Señor, sí, bien, gracias. Ah, bueno, listo, listo, Juan. ¿Está por ahí tomando tinto, qué, Juan? Ah, bueno, listo, pues yo ya estoy pendiente. Me escribe ahí en el chat, por favor. Ustedes me dicen.
Bueno, muchachos, no sé si podamos comenzar para que por favor me digan si podemos iniciar o no. Bueno, ¿alcanzan a ver la diapositiva que está ahí o no? Ah, Sí, bueno, listo. Perfecto. Entonces, vea, miren, muchachos, vamos a ser como muy claros respecto a lo que pretendo hacer. Yo he creído que no hacemos a veces los docentes claridad como para dónde vamos y vemos como un listado de temas y usted no sabe ni para dónde vamos. En el tiempo que tenemos, ojalá y alcancemos, y si no, pues tendremos que retomar otro espacio. A mí no me importa, a mí lo que me interesa es que las cosas queden claras. Mire, ¿qué es lo que yo quiero que aprendamos el día de hoy? Lo que quiero que aprendamos el día de hoy son básicamente cuatro cosas. La primera es, ¿en qué consiste el proceso de la filtración? Eso es una cosa. ¿Qué es eso de la filtración? Segundo concepto importante, ¿cuáles son esos determinantes de los cuales depende la filtración? Tercero, realmente, ¿cuál es la función básica de la filtración? Y lo cuarto, los mecanismos entre los cuales lleva a cabo la filtración. Eso es lo que yo quiero, que tengamos claro. Mejor dicho, hoy vamos a hablar de la primera fase en la formación de la orina, que se llama filtración. Me parece que este concepto es fundamental para entender muchísimos de los, pudiéramos decir, de las funciones del riñón. Entonces, hoy nos dedicamos a la filtración. Yo espero que más o menos nos quede claro de qué se trata la filtración. Creo que estos procesos los había dicho de filtración, secreción, resorción, excreción. Si esos cuatro procesos están lo suficientemente claros, ya es involucrar en el riñón cómo lleva a cabo todo eso, cómo cumple él con eso. A eso es lo que yo quiero que entendamos un poquitico en esa parte. Entonces, para que sepamos de qué está hablando de filtración. Entonces, hablamos de unos procesos renales básicos. Los procesos renales básicos son filtración, secreción, resorción y excreción. Pero básicamente, para el riñón, los procesos básicos son filtración, secreción y resorción. Punto. Esos son los tres procesos básicos para el riñón. Yo le agrego un cuarto proceso que es la excreción, pero realmente el proceso, la excreción ya no es tanto propiamente el riñón, sino el sistema colector, que ya lo habíamos dicho. Acuérdense ustedes que hablamos de un sistema excretor y de un sistema colector. Aquí voy a hablar del sistema excretor del riñón, cómo lleva él a cabo ese proceso de excreción. Y cuando hablamos de excreción, yo así por aquí puedo ir escribiendo, muchachos. A mí me da una pena, pero me emociono con todo esto. Yo no sé ustedes, pero para mí sí, me encanta. Cuando hablamos de excreción, cuando hablamos de excreción, bueno, aquí no alcanzo a ver nada, no sé por qué. Nos vamos a referir a la excreción de ciertas sustancias. ¿Qué sustancias se excretan? Hablamos de sustancias que excretan como la urea. ¿De dónde viene la urea? La urea viene del metabolismo de los aminoácidos. ¿Qué se excreta también por parte del riñón? La creatinina. ¿La creatina de dónde viene? La creatina muscular. Se excreta ácido úrico. El ácido úrico proviene de los ácidos nucleicos. Se excreta metabolismos de la hemoglobina como cuáles, como la bilirrubina. Se excretan hormonas, se excretan toxinas, pesticidas, fármacos. Esa función de excreción del riñón. Vamos a ver acá que para que una sustancia aparezca en la orina, lo primero que tiene que hacer es que se tiene que filtrar. Sustancia que no se filtre, sustancia que no aparece en orina. Concreto. Ese es un principio básico, pues. Yo espero, muchachos, que la idea es hacerme entender lo suficientemente con todo esto. Qué pena ser como tan reiterativo. Esos son los procesos básicos del riñón. Ya lo hemos dicho, mantener el fluido líquido extracelular e intracelular, mantener esos volúmenes del LEC y del LIC, que no va a detenerme mucho en toda esa parte. Eso es básicamente lo que se pretende respecto al riñón. Con relación a los electrolitos, pues mantener una excreción de electrolitos y mantener la concentración normal de electrolitos. ¿Cuál es fundamentalmente? El sodio, el potasio, el cloro, el calcio, el magnesio. Pero quizás lo más importante para el riñón es el sodio. El riñón idolatra al sodio. El riñón se desvive por el sodio. El riñón
llamémoslo de esta manera, disculpen lo que les voy a decir acá, a veces hablo muchas tonterías. Parece que el riñón tiene un amor platónico con el sodio. También excreta metabolitos. ¿Cuáles son? Estos metabolitos nitrogenados. Cuando hablamos de que el riñón excreta nitrogenados, estoy hablando de urea y de creatinina, que quede claro eso. Que como lo vemos en un examen, lo vemos a través de lo que llamamos denominado el nitrógeno ureico, BUN. Cuando a mí me muestran el BUN, o sea, el nitrógeno ureico, me están hablando de urea y de creatinina, que eso es lo que el riñón excreta y que los tiene que excretar. Ya dije que la urea proviene de los aminoácidos y la creatinina proviene de la creatina muscular. ¿Qué más hace? Lleva a cabo reabsorción el riñón, vea. Hay sustancias que le reabsorbe en un 100%, ¿como cuál? Como la glucosa, como los aminoácidos. Otras sustancias se reabsorben en un porcentaje mucho más bajo. Ese mecanismo de reabsorción es tratar de recuperar el riñón, lo que él filtra, pero no quiere que se le pierda. El riñón no quiere que se le pierda glucosa. Por lo tanto, ya me estoy adelantando en algo. No es normal que yo en orina tenga glucosuria, no es normal, porque el riñón resorbe el 100% de la glucosa. Cuando yo tengo glucosuria en orina, me está diciendo que estoy sobrepasando la cantidad de glucosa que tengo en sangre, que luego la miraremos, y regula el equilibrio ácido-base. Y finalmente, ustedes saben que esa regulación del equilibrio ácido-básico lo hace en correlación con el pulmón y regula la presión sanguínea. La presión sanguínea es regulada básicamente por el riñón. Bueno, aquí están las funciones generales del riñón en la homeostasis. Ya lo hemos dicho, filtra el plasma y así regula la osmolaridad. Aquí está. Excreta productos de desechos, ya les dije cuáles. Regula el equilibrio electrolítico, regula la presión arterial, equilibrio ácido-base y obviamente dentro de las funciones endocrinas, producción de eritropoyetina y obviamente también está la parte de la síntesis de la vitamina D. Listo. Aquí es cómo se logra ver el riñón desde ese punto de vista por una correlación anatómica y una correlación funcional con relación al riñón. Obviamente, de acuerdo a esta localización, ustedes ven que estamos entre T12 y L5, donde están terminando la parte de los uréteres. Y lo importante de acá es cómo algunas alteraciones redefinidas con el riñón se relacionan, obviamente, con la aparición en la región lumbar. Que quede claro que no todo dolor en la región lumbar equivale básicamente a que tenga un infección urinaria o que tenga una nefropatía. No siempre, para que quede claro que siempre se relaciona eso desde ese punto de vista, para que miremos también. Y acá para que ustedes tengan en cuenta lo que ocurre, por ejemplo, con la parte de los ureteres y la obstrucción de los mismos, para aquello la litiasis renal que no nos interesa todavía. Anatomía macroscópica, yo creo que ya la tienen suficientemente clara. Esa anatomía macroscópica del riñón, ustedes saben, partimos de tres cosas grandes. Tiene un hilio renal que está conformado por la arteria renal y por la vena renal. Y obviamente aquí en su interior pues vamos a tener lo que va a ocurrir sobre todo con la arteria renal, que paulatinamente se va a ir dividiendo en arterias cada vez más pequeñas hasta terminar en la arteria aferente. Luego tenemos el glomérulo, que vamos a mirarlo, y después la arteriola eferente. Entonces ya tenemos un primer principio, tenemos una anatomía macroscópica dispuesta para eso. Ya ustedes creo que han dicho, de pronto al menos han discutido algo en anatomía respecto a todo este proceso. Recuerden, sistema excretor del riñón, el glomérulo, constituido, ahorita vamos a ver, por una arteriola aferente, unos capilares glomerulares, una cápsula de Bowman, una arteriola deferente, un tubo contorneado proximal, un asa de Henle, porción ascendente-descendente. Luego vamos a tener nosotros lo que va a tener un tubo contorneado distal y un túbulo colector. Bueno, entonces aquí está. Este es un corte sagital del riñón. Recuerde que tenemos en el riñón estructuralmente una parte cortical, que es todo esto, y tenemos una parte medular. Vamos a ver que esta parte cortical y esta parte medular tienen una influencia importantísima en las funciones del riñón. Por lo tanto, podrán haber nefronas corticales y nefronas medulares. También porque es importante esta parte, porque la irrigación del riñón se distribuye de manera no uniforme entre la parte cortical y la parte medular. Vamos a ver ahora más adelante cómo cuál es la relación de la irrigación de la parte cortical
con la parte medular del riñón, de acuerdo a las funciones que el riñón cumple. Eso es importantísimo. Y es importantísimo porque tendremos que mirar que dentro de todo este proceso de filtración, el flujo sanguíneo renal juega un papel preponderante, juega un papel importantísimo. Aquí está entonces lo que hemos visto en nuestro riñón, acá está nuestro glomérulo y aquí está lo que hemos denominado el túbulo contorneado proximal, por aquí tendremos nuestra asa de Henle, el túbulo contorneado distal y por acá está nuestro sistema colector. Recuérdense que todo esto está bañado por una red de capilares, o sea que tendremos dos tipos de capilares, unos capilares glomerulares y unos capilares peritubulares. Esos capilares peritubulares juegan un papel importante en los mecanismos de resorción y los mecanismos de secreción. Miren, muchachos, los conceptos de filtración, resorción y excreción tienen que estar perfectamente claros. Tiene que señor tanto que repite eso, pero es fundamental para entender la fisiología del riñón. Bueno, aquí tenemos entonces que el riñón está formado por un glomérulo, dice que alrededor aproximadamente como de 1 millón de glomérulos y que dependiendo del tiempo, en la medida en que va pasando, obviamente tenemos una característica muy importante y es que primero las nefronas no se regeneran. Se considera que a los 40 años uno ha perdido el 10% de las nefronas y que obviamente el riñón se adapta para llevar a cabo su función. Esto es como lo normal, pero si yo a eso le agrego una patología como hipertensión arterial, una patología como una diabetes, naturalmente el riñón se me va a comprometer mucho más. Recuerden que la hipertensión arterial y la diabetes, entre otras, y algunas patologías autoinmunes, tienen como blanco al riñón. Entonces, hay que tener en cuenta la funcionalidad del riñón respecto al tiempo y a lo que él va llevando a cabo. Entonces, ese glomérulo que es la unidad funcional del riñón, que es el que tenemos acá, vamos a ver ahorita que va a estar formado por unos capilares glomerulares que están acá y va a estar formado por un sistema estructural del riñón que corresponde a la cápsula de Bowman y por aquí vamos a tener lo que corresponde a la parte de la mácula densa, pero fundamental en el riñón, dos grandes estructuras para su función, el glomérulo y el sistema tubular. Esas son las dos partes. Función fundamental del glomérulo, filtrar. Función fundamental de los túbulos, 2, secreción y resorción. ¿Hasta ahí estamos claros, muchachos? ¿O no estoy claro con lo que les estoy diciendo? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, sabemos para dónde vamos. Ustedes dirán, tanto que repite eso, no me importa, muchachos, pero quiero que les quede claro. Aquí viene el doctor John Serna Flores, se sienta por aquí a mi lado y espero que cuando esté hablando de fisiología renal, no diga, ¿quién les dio eso? Fisiología renal y yo ahí sentado a un lado, Dios mío. Aunque no lo hago por él, sino quiero que entiendan eso. ¿Listo? Bueno, muchachos. Entonces, aquí está más o menos otra vez la parte del riñón, cómo está constituido. Aquí está nuestro glomérulo. Aquí está, si ustedes ven por acá, aquí va a estar nuestro sistema tubular. Y miren que aquí hay un sistema peritubular, repito, aquí hay un grupo grande de capilares glomerulares y capilares peritubulares. Son dos tipos diferentes de capilares. Los capilares glomerulares, función fundamental, filtrar. Capilares peritubulares, función fundamental de ellos, filtración, perdón, resorción y secreción. Voy a tratar de ir rápido a ver qué tanto aprendemos de esto. Aquí está esta gráfica, está muy bonita a mi manera de ver. No, lo mismo que tanto hemos dicho. Esta gráfica tiene que tenerla en mente. Mejor dicho, usted puede, en este momento, terminado esto, están en capacidad de dibujar un glomérulo, todo el sistema tubular y el sistema colector sin perderse. Bueno. Listo. Aquí está nuestro glomérulo, que yo creo que ustedes histológicamente ya tienen claro cómo está formado un glomérulo. A ver quién me recuerda histológicamente cómo está formado el glomérulo. Por células cúbicas O la altas. membrana glomerular, ¿cómo está formada básicamente entonces? La membrana glomerular, ¿cómo está formada? La membrana basal, una capa de células epiteliales y endotelio de las capilares glandulares. Eso, esos son los tres. Tiene un endotelio, tiene una membrana basal y tiene células epiteliales que son los famosos podocitos. Esa es la barrera de filtración.
esa barrera de filtración, como la membrana alveolo-capilar. Aquí hablamos de la membrana capilar glomerular, que quede claro, que es la barrera de filtración. Filtra agua, filtra solutos, y tiene una característica muy importante. ¿Qué característica tiene la membrana glomerular? Dos características. Que presenta capilares fenestrados. Eso. Y segundo, Está cargada negativamente. eso, cargada negativamente. Y tercero, vea usted pues cómo van apareciendo cosas. No se les puede olvidar este tercer punto. Óigase bien, es una membrana impermeable a las proteínas plasmáticas. No deja pasar proteínas plasmáticas. No las deja pasar. ¿Hacia dónde? Hacia el sistema tubular. O sea que yo no tengo por qué tener. Entonces ya llevo ya dos sustancias, muchachos. Mire que parece esto como un collage. Ya tengo dos sustancias que normalmente yo no las debo ver en un parcial de orina. Pues ocasionalmente ¿qué puedo ver en un parcial de orina? Ocasionalmente. No estoy hablando del resto de cosas que ustedes me dicen a mí. Yo cojo un parcial de orina, muchachos. Yo hay que hacer un tallercito de esto, muchachos, y no vamos a aprender esto. Yo cojo un parcial de orina. Yo le entrego un parcial de orina a cualquiera de ustedes. Si en el parcial de orina usted ve que tiene glucosuria, usted dice que ese parcial de orina está normal, ¿sí o no? No. Correcto, se acabó. ¿Ah? Y si usted le ve una cruz en el parcial de orina de glucosuria, ¿qué puede decir? Y mete las manos al fuego. Que en el túbulo contorneo distal está reabsorbiendo mal, porque ahí es donde se Bueno, que reabsorbe. que estamos sobrepasando el dintel de reabsorción de la glucosa. El dintel de absorción de la glucosa es 180 miligramos por decilitro. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tengo en sangre glucosa en 180, el riñón me la reabsorbe, pero si tengo glucosa en 250, en 300, el riñón pierde la capacidad de reabsorber la glucosa y la deja pasar en orina. ¿Está claro eso? Otra sustancia que el riñón no permite que aparezca en orina son las proteínas. Óigase bien, yo puedo tener ocasionalmente 30 miligramos por decilitro en proteínas, pero no es normal que yo tenga proteinuria en orina. Eso no es normal. Perdón un momentico. Señora. Listo, muñequita. Bueno, hágale que esto acá en clase. Listo, muñeca. Que te vaya muy bien. Bueno, listo, muchachos. Continuamos entonces. Eso es, para que quede claro. Entonces ya sabemos cómo se llama la membrana glomerular. Endotelio, membrana basal, células epiteliales y podocitos. Avancemos, como dicen por ahí. Listo. Esta es la estructura de cómo están constituidos desde el punto de vista de las células, cada una de las estructuras. Miren ustedes cómo están acá. Túbulo, el recto proximal. Aquí está histológicamente cómo están constituidas las células de cada una de ellas. Y aquí está nuestra estrella. Esta es la estrella del glomérulo. Nuestra arteriola aferente y nuestra arteriola deferente. Bueno, ahora sí, muchachos. ¿Por qué no me cuentan esa arteriola aferente? ¿De dónde viene, muchachos? La arteriola aferente, ¿de dónde viene? De la arteria renal. De la arteria renal, pero listo. Pero ¿cuál es la arteria inmediatamente anterior? La arteria renal entra. ¿Y cómo se divide la arteria renal? ¿Qué sigue? ¿Cómo se sigue dividiendo? Arterias Tarsiforme. ¿Y qué más? Interlobular, aciformes, interlobulares. Listo. ¿Y cuál es la arteria que precede a la arteria aferente? Radiada. Bueno, radiada. ¿Y para otros también cómo se llama? Bueno, ahí les dejo la inquietud. Listo, perfecto. Segundo consideración importante, ¿de dónde viene la arteriola eferente? De los capilares glomerulares.
Capilares glomerulares. ¿Y dónde viene la red de capilares peritubulares? De la arteriola eferente. Eso. Yo creo que eso tiene que estar así claramente definido. Entonces aquí está toda nuestra estructura. Mire que el riñón también tiene inervación y la arteriola eferente. Aquí entra, se lleva con el proceso de filtración glomerular, tenemos la arteriola eferente. Ahorita vamos a ver cómo es todo eso. Aquí está la estructura de cómo nuestros famosos podocitos, membrana basal glomerular, endotelio. Esta es nuestra estructura. Acuérdense la importancia de las fenestras de los capilares. Estos capilares son capilares fenestrados. Y esas fenestraciones, ¿quién me recuerda qué tipo de cargas tienen? Negativas. Cargas negativas, listo. La membrana basal, ¿cómo está constituida histológicamente? Por dos tipos de láminas. Son dos láminas ¿Cuáles? del gas, que son la rara externa y la rara interna. Y Y listo. una lámina ¿Y qué gruesa que es tipo la lámina densa, de macromoléculas hacen parte de ellas? en la que Tiene tiene colágeno tipo componentes, El 4 colágeno y tiene proteoglucanos. tipo 4. Listo. y glucoproteínas. Y glucoproteínas, correcto. Y recuerden que permite el paso del agua, por fortuna. No permite el paso de proteínas. Importantísimo eso. Y los podocitos pues tienen unas hendiduras, obviamente, que también tienen cargas negativas. En otras palabras, el riñón es muy negativo. Yo espero que no lo olvide eso. Pues no, así, ojalá me enseñan a mí eso. Acá está listo, epitelio, membrana basal y endotelio, listo, perfecto. Entonces, la membrana glomerular es una membrana que es impermeable, ya lo dijimos, a las proteínas plasmáticas. Bueno, aquí está la irrigación. Bueno, ahorita hablamos un poquitico, bueno, mencionemos acá de paso para poder hablar de lo que tenemos que hacer en nuestra irrigación renal. El riñón recibe el 22% del gasto cardíaco. ¿Cuánto es el gasto cardíaco normal? Aquí hay que echarle mano, mejor dicho, me voy a agarrar de todo. ¿A qué es igual el gasto cardíaco? A 625 mililitros por minuto. ¿A qué es igual el gasto cardíaco? ¿A qué es igual el gasto cardíaco? En A términos volumen de... latido Al por... volumen de sangre expulsada por unidad de tiempo. ¿A qué es igual eso? Entonces, ¿el gasto cardíaco a qué es igual en términos de expresión matemática? A A volumen. frecuencia cardíaca por volumen. Aquí yo voy a ir agarrando todo eso, porque no se trata de... Por eso estoy acá con esto de esta fisiología, muchachos, tratando de integrar esto. El gasto cardíaco es igual al volumen de eyección por la frecuencia cardíaca. ¿Volumen de eyección cuántos mililitros son? Ay, eso está fresquito. El volumen de eyección, ¿cuántos mililitros son? Esa pregunta es de coquito, pues. Esa la sabe la señora de los tintos. Le pasa por ahí barriendo y dice, ay, tanto repetir. Ya sé. 70 mililitros es en promedio el volumen de eyección de su corazón. Sí está normalito. ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca? Otros 70 latidos por minuto en mis tiempos. 7 por 7, 49. Y le pongo los dos ceros, 4.900. Lo aproximo a 5 litros. ¿Está claro? El gasto cardíaco son 5 litros en promedio. Y si yo digo que tengo el 22%, ¿cuánto es el 22% de 5 litros? El mililitros. Va a haber que traer para esta clase de pronto hasta calculadora y lápiz. Yo no los veo, pero va a haber que traer. Son 1.100 mililitros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué 1.100? Porque si el 20% fuera de 5 litros serían 1.000, pero es el 22%, entonces 1.100 mililitros. ¿Eso qué quiere decir? Que por el riñón de cada uno de ustedes está pasando alrededor de 1.100 mililitros por minuto de sangre. Eso es lo que les queremos decir con eso. ¿Sí? Eso es lo que está pasando permanentemente por su riñón, si su riñón funciona bien. Si su riñón no funciona bien, pasa menos volumen de sangre, menos flujo sanguíneo renal. El de la falla cardíaca le manda menos riego sanguíneo al riñón, muchachos. El paciente hipoulémico le manda menos volumen al riñón. El paciente con un sangrado digestivo
Está hipovolémico, menos volumen de sangre por allá. Listo, acá está. Entonces, acá entra la sangre a través del hilo renal por la arteria renal, esa se ramifica, en fin. Listo. Les dijimos que la circulación del riñón tiene dos lechos capilares, que son los capilares glomerulares y capilares peritubulares. Y llegamos a esta parte. Ay, ay, ay. Así que está buena. Yo les dejé una tareita a ustedes, la presión arterial media. ¿Qué es eso, la presión arterial media? Aquí tenemos que agarrarnos de todo. Es la presión con la que llega la sangre hacia el riñón. Pues No es lo que solamente el mantiene riñón. eso. Si yo le digo, denme una definición de presión arterial media, ¿ustedes qué me dicen? Definición de presión arterial media, ¿qué me dicen? Pues es la presión necesaria con la que tiene que llegar la sangre para poder perfundir los tejidos. Esa es la presión arterial media. Esa es la presión arterial media. Es la presión mínima con la cual el organismo lleva a cabo sus funciones. Se llama PAM. ¿Y cómo es que se calcula la PAM? 2, presión diastólica más presión sistólica sobre 3. ¿Me repite, por favor? 2, presión diastólica más presión sistólica sobre 3. 130/80. Calcúleme la PAM. Lo escucho, calcúleme la PAN. 113. 96, doctor. Bueno, la PAN del riñón equivale a 60 milímetros de mercurio. ¿Qué quiere decir 60 milímetros de mercurio? Que esa es la presión arterial media con la cual perfunde mi riñón. Se las pongo bien sencillo. Cuando usted va al baño y orina, yo puedo decir, ese muchacho va para el baño y orinó, tiene la PAN en 60 milímetros de mercurio. Claro, en eso la tiene, para poder orinar. Si la PAN está por debajo de 60, usted no va a poder llevar a cabo su función. Por eso una meta de nosotros en la evaluación de los pacientes es buscar PAN en 60 milímetros. Es decir, tratar de que el paciente tenga 60 milímetros de mercurio. Listo. Luego vamos a ver ahora que esta presión arterial es una presión que también va a reflejar una presión de lo que va a ocurrir dentro del glomérulo. ¿Estamos claros hasta ahí o no? Entonces, ¿de qué depende la irrigación del riñón? Pues va a depender de qué? Del gasto cardíaco. ¿Y de qué más va a depender? De la tensión arterial. ¿A qué es igual la tensión arterial? La expresión matemática de la tensión arterial, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual la tensión arterial? No, muchachos, ¿qué pasa? En mis tiempos la tensión arterial es igual gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. ¿O será que eso ha cambiado? A eso es igual la tensión arterial. A gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. A eso es igual la tensión arterial. Y si la tensión arterial es un elemento importantísimo para el riñón, óigase bien, las variables que estén alterando la tensión arterial alteran el riñón. Por lo tanto, una baja la tensión arterial me altera el flujo sanguíneo hacia el riñón. ¿Estamos claros con eso? Entonces, el paciente en shock cardiogénico, shock hipovolémico, shock distributivo, cualquier estado de shock que baje tensión arterial me altera el flujo sanguíneo al riñón. Y al alterarme el flujo sanguíneo al riñón, pues estoy dejando un riñón sin los requerimientos adecuados de oxígeno y de nutrientes. Entonces no va a llevar a cabo sus funciones. Listo. Luego hablamos de esa parte de lo del riñón. Aquí están los procesos renales básicos, nuestra arteriola aferente. Aquí está la filtración. 2, la reabsorción. 3, la secreción. Y 4, la excreción. Yo no voy a tener mucho en toda esta parte. No voy a tenerme mucho en toda esta parte.
Espero que todos ustedes lo tengan lo suficientemente claro. Entonces, miren lo siguiente. Nuestra arteriola aferente, la filtración de la cual vamos a hablar ahorita, arteriola deferente, capilares peritubulares y luego sale por la vena renal. ¿Quién me da una definición concreta de lo que es la reabsorción? Pues doctor, sería el paso de sustancias nuevamente al capilar según las necesidades del cuerpo. ¿Quién me habla de secreción? Doctor, pues sería el paso contrario, sería el paso de los capilares peritubulares hacia el túbulo. Correcto, se acabó. Ya, concreto. La excreción la que es igual a la filtración menos la reabsorción más la secreción. Listo. Cuando una sustancia aparece en orina, yo puedo decir lo siguiente, dígame sí o no. ¿Puedo decir que se filtró, sí o no? Sí. Sí, listo. ¿Puedo decir que la sustancia se reabsorbió en un 100%? No. No. No, no entiendo. No, no. ¿Que se reabsorbió parcialmente? Sí. Sí, correcto. A eso es lo que quiero llevar, para cuando viene usted algo allá, esté pensando en eso. Ah, pasó esto y esto. Yo les pregunto a ustedes entonces. Es que esto se va como complicando, pero para mí está bueno. ¿Qué podemos decir de la bilirrubina? Uno, ¿se filtra o no se filtra? Sí, Si aparece en orina, se filtró, se filtró. Segundo, ¿la bilirrubina se reabsorbe o no se reabsorbe? Les dejo la inquietud. Tercero, cuando uno ve una orina francamente, que la hemos denominado una orina colúrica, ¿qué me está diciendo a mí una orina colúrica? Que no hubo reabsorción de bilirrubina. ¿Y por qué puede pasar eso? Litiasis. Bueno, no tanto. Acuérdese que la bilirrubina viene del metabolismo de la hemoglobina. ¿Qué me está indicando a mí eso? por ¿Qué que puede hay estar un pasando? aumento Una de enfermedad la hemolítica. bilirrubina. Exactamente, que hay tanta bilirrubina que el riñón perdió la capacidad de ¿qué? De reabsorberla. De reabsorber. Acuérdese que hay un fenómeno en la circulación enterohepática, otras cosas de la bilirrubina, hay que revisar eso. Cuando hay demasiada bilirrubina, pues ¿qué se dice? No soy capaz. Se desborda la capacidad y permite que aparezca en orina. Entonces, ver bilirrubina, ver en orina, una orina colúrica me está indicando que hay hiperbilirrubinemia, eso es lo que me está diciendo a mí. Ya, quiero que entiendan el significado de lo que les estoy diciendo. Entonces estoy como repitiendo como mucho, no sé. Será por aquello del trasnocho, pero no importa. Aquí está, vea esa gráfica es hermosa. Arteriola aferente, capilar glomerular. Listo, bueno. Pero avancemos porque como dijo Jesucristo, de mí no les he hablado nada y es verdad. No hablaba nada del tema que me importa. Ay, ay, ay. Aquí está todo esto. Vea. Esta gráfica para mí es muy bonita, no sé para ustedes. Para mí esto es un paisaje. Glomérulo, se filtra, resorción, secreción y va todo el camino que hace. Estos que yo tengo aquí son los capilares peritubulares. ¿De dónde vienen? De la arteriola deferente, ya fácil. Bien concreto, ¿no? ¿Qué es lo que estoy viendo acá? Como cuando está viendo alguna fotografía por allá. Listo, estamos listo, perfecto. Aquí está todo, filtración de la sangre al lumen, reabsorción del lumen a la sangre, secreción de la sangre al lumen y excreción del lumen a la parte externa. Listo, no voy a repetir ese término. Mire, esto sí que es interesante. En la parte A que tenemos una sustancia que se filtra y aparece en orina. ¿De cuánto la reabsorción en la A? ¿Reabsorción igual a cuánto? Cero. ¿A cuánto? A cero. Cero.
¿Quién le ocurre eso? La creatinina. ¿Y a quién más le ocurre eso? La urea. La urea, eso. Se acabó el cuento. La B. Aquí estamos en la B. Cuéntenme de la B. ¿Qué ha pasado en la B? Se filtra y ¿qué es lo que está pasando en la B? Se reabsorbe parcialmente. Se reabsorbe parcialmente, es correcto. Entonces, ¿qué puede ocurrir con el sodio y con el cloruro? ¿Alguien sabe cuánto se reabsorbe el sodio? ¿En qué porcentaje? 99%. Eso. Y entonces, ¿cuánto es la fracción excretada de sodio en orina? ¿Cuánto es la fracción excretada de sodio en orina? 1%. Eso, 1%. El riñón recoge el sodio. Ya les dije el idilio entre que tienen la nefrona y que tiene el riñón con el sodio. Su amor platónico es el sodio. No quiere que se vaya. De alguna manera lo recoge otra vez. Entonces solo excreta el 1%. Entonces yo puedo medir sodio en orina. Claro, hay unos valores normales de sodio en orina. Esto cuando mi riñón está íntegro. En la parte C, ¿qué dice acá? Que se filtra pero no se excreta toda, se reabsorbe. Aminoácidos y glucosa, eso va a pasar acá, viene y él recupera parte. La deja pasar en orina, pero la reabsorbe en un porcentaje relativamente alto, como se lo estaba diciendo ahorita. Y en la parte D, se filtra, no se reabsorbe, pero sí se secreta. ¿Qué se secreta? ¿Qué hay acá? No se reabsorbe, se secretan cantidades adicionales. Es decir, que el riñón dice, no, saquémoslo del tubo y le mandemos para la orina. No quiero saber nada de eso. ¿Qué quiere? Ácidos orgánicos y muchas bases y muchas sustancias. El riñón las saca de su contexto, pasándolas a la orina porque no quiero saber nada, las secreta. Bien sea porque las quiere eliminar o bien sea porque, para el caso, por ejemplo, de los ácidos, produzca hidrogeniones para poder antagonizar, produzca bicarbonato para poder antagonizar el efecto de los ácidos. Bueno, aquí está, vean. Mira, aquí está. Urea, creatina, ácido úrico, hidratos, se reabsorben mal por lo que hay gran cantidad en orina. Todos los deja pasar. Estañas y fármacos se reabsorben mal también y por eso aparecen en orina. El cloro, sodio y el bicarbonato tienen mucha reabsorción, por lo que solo hay pocos iones en orina. Nutritivas como aminoácidos y glucosa se reabsorben totalmente, por lo que no debe haber en orina. Y aquí la filtración y la reabsorción son intensas comparadas con la excreción. Es decir, el riñón ¿sabe a qué más se dedica? Gran parte se dedica a la filtración y la reabsorción. En eso se gasta la energía que necesita el riñón, que es el 20% del gasto cardíaco. Nos cogió la noche como siempre. Filtrado glomerular. Ahora entramos en materia, se acabó. Primer paso para la formación de la orina. Comienza con la filtración de grandes cantidades de líquido a través de los capilares glomerulares hacia la cápsula de Bohm. ¿Qué característica tiene qué característica tiene el filtrado glomerular? Que carece prácticamente de proteínas, elementos celulares, incluidos los eritrocitos. Yo no veo muchos eritrocitos. Cuando veo muchos eritrocitos, hay alguna alteración en la membrana basal que me deja pasar los eritrocitos. Pregunta, ¿por qué las proteínas no aparecen en orina? Dos respuestas. Por el alto peso molecular. Eso. ¿En qué unidad se da el peso molecular de las proteínas? Daltons. ¿En qué se da? En Dalton. Listo. Perfecto. Factores relacionados con el filtrado glomerular. 20% del flujo plasmático renal. Esos son equilibrio hidrostático y colostomótico de coeficiente de filtración. De estos dos elementos depende el filtrado glomerular. Está determinado, aquí está. El filtrado glomerular es de 125 mililitros por minuto. Eso es 125 mililitros por minuto. ¿Eso cuánto nos da en litros al día? 180. Ahora,
Eso es determinante del filtrado glomerular, como dijimos. Entonces, por acá yo dije que depende de equilibrio hidrostático y coloidosmótico. Y eso está representado ¿por qué? Por la suma de fuerzas. Hay dos tipos de fuerzas a nivel del riñón. ¿Cuáles son los dos tipos grandes de fuerzas a nivel del riñón que tienen que ver con el filtrado glomerular? Las que favorecen y las que se oponen al filtrado. Exactamente, ¿cuáles son? Hidrostática. Hidrostática de la casa. ¿Hidrostática de quién? Del glomérulo. Tengo hidrostática del glomérulo y tengo también coloidosmótica del glomérulo. Tengo hidrostática del capilar y tengo coloidosmótica del capilar. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces yo tengo 4 presiones. Presiones que favorecen la filtración y presiones que se oponen a la filtración. ¿Y también de qué depende? Del coeficiente de filtración glomerular. Donde es importante tener en cuenta, en el coeficiente de filtración glomerular, podemos decir, tenemos que tener muy en cuenta allí lo que tiene que ver básicamente con el área de filtración glomerular. Entonces, el coeficiente de filtración va obviamente a tener en cuenta en su aspecto el área de la membrana, qué tan extensa, qué tan grande es. Y vamos a ver entonces otros elementos importantes alrededor de esto. Entonces, ya dijimos, para que haya filtrado tenemos estas fuerzas. La fuerza hidrostática, ¿de qué depende? ¿De quién dependen las fuerzas hidrostáticas? De la resistencia a las arteriolas en el glomérulo. Bueno, pero como presión como tal, sí estamos de acuerdo. De la presión media, De la presión arterial media que les llegue, casi que la presión hidrostática, ¿de qué va a depender? De la presión arterial. ¿Y de qué depende la presión coloidosmótica? de las De la proteínas. cúpula de Bowman. ¿De qué? De la presencia de proteína, específicamente de la albúmina. De eso depende. Resulta que el equilibrio entre estas presiones que yo tengo acá, entonces presiones hidrostática al capilar glomerular, presión oncótica al capilar glomerular, y eso ya lo tenemos allí. Y eso obviamente va a dar lugar a lo que se denomina una presión neta de filtración. Aquí está, la membrana que ya dijimos, no vamos a repetir eso, nuestros podocitos, ya vamos terminando porque también van para clase, en fin, esto ya lo teníamos todo. Miren esto. Por aquí llega del plasma un 100%, ¿estamos de acuerdo? Un 80% aquí en los capilares se regresa por la arteriola deferente y solo queda un 20% del filtrado. O sea, en otras palabras, la fracción de filtración, ¿cuánto es? 20%. Bueno, 20%, que equivale a cuánto en términos de volumen o de mililitros. 125 mililitros por minuto. Eso es la filtración glomerular. ¿Y la fracción de filtración a cuánto equivale? A 20%. Bueno, 10 ¿a cuánto? Más o menos. De este 20%, entonces pasa 100%, 80% se regresa por la arteriola deferente, queda un 20%. De ese 20%, imagínense, se resorbe el 19% y solo se excreta menor del 1%. Eso es lo que va a pasar. Aquí en ese sistema tubular donde va a ocurrir lo que ya hemos dicho, la parte de la secreción y la parte de la reabsorción. Eso es lo que está ocurriendo acá. El 99% del plasma que entra al riñón retorna a la circulación sistémica. Solo se pierde el 1%. En términos de volumen, ¿cuánto filtra mi riñón al día? 180 litros. 180 litros. ¿Cuántos de esos 180 litros? Siendo 180 litros el gasto cardíaco, ¿cuántas veces pasa la sangre por el riñón? 60 veces. 60 veces. ¿De dónde me saca el 60?
Él filtra 180 litros al día, es correcto. De esos 180 litros al día, ¿cuántos litros yo pierdo? 1.5, pues que se está 1.5. Y entonces me quedan ¿cuánto? 178.5. 178.5, que es lo que yo resorbo. ¿Me hago entender? Por mi riñón pasan 180 litros al día. Eso es lo que están pasando permanentemente. Él lo pasa por allá, recupera y sale. Él permanentemente está en ese proceso de reciclaje, de hacer todo ese trabajo que va a llevar a cabo la parte del riñón. Bueno, esto ya lo habíamos dicho. Habíamos mencionado que para llevar a cabo este proceso se requiere de lo que corresponde al flujo sanguíneo. Mira, la médula renal solo llega el 1 al 2% del flujo sanguíneo renal. La mayor parte del flujo sanguíneo renal, ¿hacia dónde llega? Hacia la corteza. La corteza, o sea que gran parte del trabajo del riñón lo hace la corteza. ¿Y en qué gasta el riñón su trabajo? En filtración, y lo gasta en fenómenos de reabsorción. Bueno, va a tocar dejar ahí porque ya como que son las 9 de la mañana. No quedamos como iniciados. Yo quedé como apenas iniciado con esto. Bueno, muchachos, ¿cuándo nos volvemos a ver? El jueves, ¿cierto? Si Dios quiere. ¿Sí o no? Sí, doctor, el Sí, jueves. doctor. Entonces el jueves nos vemos y vamos a terminamos esto de filtración, que yo creo que ya vamos como por buen camino, e iniciamos los otros dos, los procesos que están allí. Yo quiero que esos procesos básicos del riñón, ustedes se vayan con ellos claros, que se acabe fisiología renal y ustedes digan, por lo menos aprendí los procesos del riñón. Ya lleva muy adelantado lo de reabsorción. Esto lo pueden ustedes ir revisando donde la fisiología de Gayton, lean de Gayton. Yo tengo otras cosas allí para mostrarles. Entonces, para el jueves, ¿qué vamos a hacer? Les tengo 4 preguntas para que por favor me las contesten el jueves. Primera pregunta, que ya la tiene allí. ¿Cómo está el juego de presiones en el riñón? ¿Qué fuerzas se oponen a la filtración y qué fuerzas favorecen la filtración del riñón? Segundo, ¿cómo explican los edemas en el paciente con falla cardíaca? ¿Cómo explican los edemas en el paciente con falla hepática? ¿Y cómo se explican los edemas en el paciente con desnutrición? Voy con otra pregunta. Y esa pregunta es muy elemental y muy sencilla. ¿De qué manera el flujo sanguíneo renal tiene influencia directa en la filtración? Y la última, ¿qué sustancias hay que tengan que ver con los cambios en las arteriolas? Entonces, van a revisar también qué ocurre con vasoconstricción en arteriola aferente. ¿Qué pasa con la tasa de filtración glomerular? ¿Qué pasa con la filtración glomerular? ¿Y qué ocurre si la vasoconstricción es en la arteriola eferente? ¿Qué pasa con la vasoconstricción? ¿Qué pasa con la filtración glomerular? ¿Y qué pasa con el flujo sanguíneo? Esas inquietudes son las que les dejo. Listo, muchachos, son las 9 en punto para darle entrada pues a quien sigue ahorita con ustedes. Entonces en eso quedamos. Listo. Bueno, Listo, muchachos, gracias, doctor. les deseo un feliz día. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Sí, señorita.